donde quiera que usted se encuentre. Es un privilegio estar aquí para considerar el tema que nos ocupa en esta ocasión, que es inminente arrebatamiento y consagración personal, sección, parte número 9. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad. Dirígenos para aprovecharla al máximo de acuerdo a la guianza de tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues como ya lo he indicado, estamos ahora en nuestra consideración bíblico-escatológica titulada Inminente arrebatamiento y consagración personal, parte número 9. Bien, miren, nosotros vivimos en un periodo de mucha confusión. Ideas nuevas aquí, ideas nuevas allá. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que tenemos que consagrarnos personalmente, quiero decir que esa consagración también nos va a servir a nosotros para que nosotros entendamos a discernir las voces, los mensajes que nosotros escuchamos a diario con respecto a la palabra de Dios y a su mensaje para los últimos tiempos que nosotros vivimos. Entonces, puede haber 1000 mensajes diferentes y de esos 1000 mensajes diferentes, solamente uno ser lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, Apocalipsis es muy asertivo cuando dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, es muy importante que nosotros nos consagremos para que estemos capacitados y listos siempre para escuchar la voz del Espíritu Santo y seguir esa línea de pensamiento marcada por el Espíritu Santo, porque los humanos nos equivocamos, pero Él no se equivoca. Yo he percibido, bueno, creo que ustedes también, a medida que el arrebatamiento se acerca, el inminente arrebatamiento se acerca, pues cada vez hay más lucha en contra de la inminencia del arrebatamiento. Entonces yo digo, bueno, pues si eso no es importante, entonces ¿por qué prestarle atención? Realmente es importante. En esta ocasión, yo quiero centrarme netamente, como he tratado de hacerlo ya por más de 2 años, en lo que es bíblico para que nosotros comprendamos la importancia del próximo evento en el calendario profético de Dios, que es precisamente el inminente arrebatamiento. Entonces yo les invito para que todo el material que ya se ha manejado, pues en Radio Vida, más de 100 videos por ahí, en Iglesia y Misión, Organización Religiosa, ya cerca de 50, en YouTube también cerca de 50, para que ustedes vayan considerando todo ese material que nos habla de el inminente arrebatamiento, y luego pues usted se consagra y le dice al Espíritu Santo: dime qué de esto es tuyo y qué no es tuyo, tan sencillo como eso, ¿verdad? Porque acuérdense que para escuchar la voz del Espíritu Santo tenemos que estar consagrados. Entonces nos consagramos y Él nos va a guiar y nos va a dirigir a la palabra profética más segura, que claro es la Biblia. Entonces, yo quiero en esta hora, bajo el título predominante que es Inminente arrebatamiento y consagración personal, parte 9, dirigir la atención a la primera parte de pasajes básicos, de pasajes fundamentales, obviamente bíblicos,
con respecto a la inminencia del arrebatamiento, que es un punto focal y preponderante en estos días que nosotros estamos viviendo. Entonces, la sombrilla mayor es inminente arrebatamiento y consagración personal, parte número 9. Y ya bajo esa sombrilla yo quiero desarrollar aquí el tema de la primera parte de pasajes básicos, por supuesto, con respecto a el inminente arrebatamiento. Entonces, esto yo no lo soñé, no lo inventé, esto está en la Biblia. Y entonces yo diría a cualquier persona que tiene alguna duda sobre la inminencia del arrebatamiento, sobre el inminente arrebatamiento, entonces que nos diga qué hacemos con estos pasajes, que son muchos y a los cuales habría que sumarse lo que se ha vertido y que tiene una justificación escritural, porque si no tiene justificación escritural, a usted no creo que le interese y a mí no me interesa. Entonces yo no voy a invertir mi tiempo en algo que no tiene justificación escritural. Entonces, además de todas las justificaciones escriturales que ya se han estado considerando, otra vez, en los cerca de 100 videos que están en Radio Vida, en los cerca de 50 videos que están en Iglesia de Misión, Organización Religiosa, y en YouTube, todas las bases bíblicas consideradas ahí con respecto al inminente arrebatamiento, bueno, yo diría que a cualquier persona que tiene dudas sobre esto o que quisiera ver estos textos fuera de la Biblia, bueno, entonces que nos diga qué hacemos con ellos, ¿verdad? Dice la Biblia que a ella no se le puede añadir ni quitar ni una jota ni una tilde, así que bueno, vamos entonces, y en esta primera parte de pasajes bíblicos, repito, además de todos los que ya se han vertido en las diferentes consideraciones bíblico-escatológicas de ya más de 2 años, bueno, ¿qué hacemos con ellas? Bueno, pues las vamos a usar para seguirnos consagrando y estar listos para ser arrebatados en el inminente arrebatamiento, que claro que sí, puede ser bíblicamente hablando en esta fracción de segundo o para irnos al cielo si muriéramos ahora. Ahora, antes de entrar, yo sí quiero decir algo que es preponderante. Si alguien tuviera problema con respecto a la inminencia del arrebatamiento, o ya más directamente hablando, con respecto a la teoría pretribulacionista, quienes lo sean y yo, entonces yo quiero hacer una pregunta. Y bueno, yo vi una consideración ahí, ¿verdad? Hace como 2 meses, donde se decía, no le tomé mucha importancia, pero el título sí se me quedó grabado. Decía ahí que el señor Elon Musk decía que él era un alien. Bueno, si usted es un alien, esta pregunta no es para usted. O sea, yo me estoy refiriendo a todos los miembros de la raza humana. Entonces, usted un humano, yo una humana. Cuando yo digo teoría pretribulacionista, también digo teoría midtribulacionista, también digo teoría preira y también digo teoría posttribulacionista. A las 4 teorías fundamentales sobre el momento en que se va a realizar el arrebatamiento, a cualquiera de ellas, yo le antepongo la palabra teoría. Entonces, desde ese momento no estoy siendo insensata, puesto que estoy diciendo que las 4 entran en calidad de teoría. Y bueno, sencillamente yo he explicado por qué los que sean pretribulacionistas
y yo, ¿por qué somos pretribulacionistas y no mistribulacionistas? Y no preira y no postribulacionistas. Entonces, otra vez, no estamos aquí para defender a capa y espada ninguna teoría. Estamos aquí para ayudar a las personas a enfrentar la eternidad. Entonces, en esa línea de pensamiento, yo me refiero a usted, un humano, a mí, una humana, y digo, ¿es usted mortal? Pues aunque me dijera que no, la respuesta es obvia, sí, usted es mortal y yo soy mortal. Entonces, si usted tuviera problema con el pretribulacionismo, con la teoría pretribulacionista, quienes lo sean y yo, entonces no nos enfoquemos ahí, sino que enfoquémonos entonces en el hecho de nuestra obvia mortalidad. Usted es, con todo respeto, un mortal y yo también soy mortal porque somos humanos. Entonces, en vista de nuestra mortalidad, nosotros necesitamos estar listos ya para enfrentar la eternidad. Entonces, lo que estamos diciendo con respecto al inminente arrebatamiento aplica a la inminencia de que como mortales podríamos acceder a la eternidad en este mismo momento. Entonces necesitamos considerar la palabra que nos habla en su primera parte de los pasajes básicos con respecto a la inminencia del arrebatamiento. Tenemos en primer lugar a Isaías. Como número uno romano, vamos a manejar Isaías. Yo quisiera que estos pasajes usted los marcara, si se puede, ahí con un lápiz rojo en su Biblia y que de ser posible los memorizara, nos conviene. Entonces, Isaías 53 del 2 al 5. Fíjense bien aquí con respecto a ello. Las personas que correspondieron, pues estamos hablando en un presente histórico, las personas que corresponden al Antiguo Testamento, en la línea de pensamiento que nos ocupa, tuvieron en su mente dos ideas fundamentales con respecto al Mesías. ¿Okay? La primera de ellas tenía que ver con el siervo sufriente de Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él, dice Isaías 53, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Para que eso cree en nosotros un deseo o forme en nosotros o motive en nosotros un deseo de estarlo contemplando. Despreciado y desechado entre los hombres. Por supuesto, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo a la altura de Isaías 53. Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Leí Isaías 53 del 2 al 5. Entonces, como número 2, vamos a considerar Isaías 9, capítulo 9, versículo 2 y versículos 6 al 7.
Fíjense bien, por favor. Pero también el Antiguo Testamento presentaba a los de dicha época. ¿Cuál época? Pues la del Antiguo Testamento. Lo relativo al nacimiento y al reinado del Mesías de la siguiente manera. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Leí el versículo 6 en este próximo pasado versículo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y he leído el capítulo 9 de Isaías a la altura de los versículos 2, versículo 6 y versículo 7 y comento. Pregunta: ¿cómo conciliar al siervo sufriente de Isaías 53 con el emperador de Isaías capítulo 9? Es una pregunta. Otra pregunta: ¿era acaso que el Antiguo Testamento estaba presentando a dos Mesías diferentes entre sí? Tengo otra pregunta. ¿Totalmente diferentes? Y ahora lo digo entre signos de admiración. Claro que no. Y lo repito, claro que no. Muy difícil y muy fácil. Era pues la referencia del Antiguo Testamento a un solo Mesías, al único, que vendría dos veces. La primera vez como el siervo sufriente y la segunda vez como el emperador descrito en el capítulo 9 de Isaías. Ok, vamos entonces a otro pasaje fundamental para manejar otra vez las justificaciones escriturales necesarias. Número 3. Aquí nosotros nos vamos a fundamentar en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9, y vamos a dirigir nuestra atención hacia la ascensión. Dice el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Permítanme parafrasear, fue arrebatado. ¿Quién? Pues nuestro Señor Jesucristo. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, o sea, de los ojos de los que estaban viendo la ascensión. Estoy hablando del versículo 9 del primer capítulo del libro de los Hechos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Leí el versículo 10.
los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, permítanme parafrasear, que ha sido arrebatado delante de sus propios ojos, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, así vendrá, como le habéis visto ir. ¿A dónde? Al cielo. Y entonces leí Hechos en el capítulo 1, los versículos 9 al 11. Y comento. En este pasaje leímos cómo Jesús fue, permítame repetir, arrebatado. ¿Fue qué? Arrebatado. Este arrebatamiento, ¿este qué? Arrebatamiento. Es la primera fase de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es la qué? La primera fase de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora me voy al número 4. Y ahora me voy a ir al primer capítulo del libro de los Hechos, pero ahora me voy a centrar en los primeros 3 versículos. Y me voy a enfocar primero en la idea preponderante relacionada con la promesa del Espíritu Santo. Y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, que fue alzado, que fue arrebatado, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, es decir, después de haber sido crucificado allí en el madero, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Cómo eran esas pruebas? Indubitables, es decir, que no daban lugar a la mínima duda, indubitables. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. He leído Hechos 1 del 1 al 3. Y comento. En este pasaje observamos una segunda fase de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, apareciéndoseles durante 40 días. Hechos 1, 1 al 3. Así que cuando nosotros escuchamos que al oído suena raro o no sé qué adjetivo se le pudiera poner en esa línea, pues ¿por qué se nos hace raro si es un esquema que ya se presentó en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo? Yo digo esto fusionado con otra idea que yo manejo cuando digo: ¿por qué a algunas personas se les hace difícil digerir la idea de que este mundo, tal como lo hemos conocido hasta ahora, va a ser sacudido más de lo que ya está siendo sacudido?
ya hemos visto cada día, cada hora, cada rato, estamos viendo lo nunca visto. Este planeta está siendo sacudido de manera histórica, de manera nunca vista, de manera que bate récords, y aún los que no son cristianos usan mucho lo apocalíptico. Este tornado es apocalíptico, este volcán es apocalíptico. Es apocalíptico que de los aproximadamente 10 millones o más de 10 millones de volcanes que están en el lecho marino estén haciendo erupción. Es apocalíptico. Y son personas que quizá ni siquiera pertenecen a la iglesia, pero están identificando. Entonces, si en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo estamos observando un esquema que consta de dos fases, ¿por qué nos parece extraño, raro o difícil de digerir el esquema de dos fases en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, misma que estamos esperando, si ya teníamos el patrón anterior? Entonces, en el pasaje de este número 4, Hechos 1 al 1 al 3, observamos una segunda fase de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, apareciéndoseles durante 40 días. Bien, vamos a pasar entonces al número 5 y aquí tenemos primera los Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y también primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 9. Entonces, primera a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y aquí tenemos la primera fase de la segunda venida de Cristo. El inminente arrebatamiento que yo didácticamente, señalo con la palma de mi mano. El inminente arrebatamiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que ya están muertos, que ya murieron, pues, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ven, ahí están dos fases, murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿En palabra de quién? Del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que ya han muerto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Seremos qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, recuerden que en la segunda fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí nuestro Señor Jesucristo pone sus pies en el monte de los olivos. Pero aquí, en esta primera fase, dice que en el aire. Entonces, los arrebatados son jalados como clavitos de metal hacia un imán, mala la comparación,
hacia nuestro Señor Jesucristo son atraídos. Ese es el arrebatamiento. Él no pone sus pies en el monte de los olivos. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Y aquí el Señor Jesucristo viene por su iglesia, preposición, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. ¿Sacamos? Por, viene por su iglesia. Es la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos de la segunda fase, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que estamos esperando, ahí se usa otra preposición que es con, otra vez, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Entonces extraemos con, viene con su iglesia, con su pueblo que ya fue arrebatado antes en la primera fase. Entonces, ¿por qué se nos hace difícil ver las dos partes si están claramente definidas y de acuerdo a la gramática española perfectamente definidas en dos preposiciones claramente identificadas? Bueno, entonces, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Seremos qué? Arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pero aquí, en la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, tenemos otro pasaje y tenemos entonces primera a los Tesalonicenses 5, versículos 1 al 9. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, les está diciendo Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nadie está diciendo que Jesús es un ladrón. Está la palabra haciendo una comparación, algo que nos dice exactamente que el ladrón viene de noche, porque eso se ha criticado también, que está diciendo que es un ladrón, aunque fíjense que en una poesía que yo escuché hace mucho tiempo, y no sé el autor, si no lo diría aquí, ¿verdad? Por los derechos de autor, se dice que en la cruz estaba nuestro Señor Jesucristo y estaban dos maleantes, ¿verdad? Que fueron condenados a la muerte de cruz. Entonces, en esa poesía están dando por hecho que los dos hombres que fueron crucificados a la vez con nuestro Señor Jesucristo, que dos de ellos eran ladrones. Y luego poéticamente dice, y ahí entre ellos estaba, o sea, el número 3 dice, el ladrón de corazones, pero lo están diciendo de una manera poética, ¿verdad? Por todos los corazones que se le han entregado voluntariamente como nosotros, pero no es en un aspecto peyorativo. Ok. El Señor vendrá así como ladrón en la noche. Además, que cuando el apóstol Pablo está haciendo esta afirmación, esta aseveración, él es bien claro cuando él dice, os digo esto en el nombre del Señor, ¿verdad? Él sencillamente está pasando un mensaje. Bueno, entonces,
Así, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, y fíjense aquí, por ejemplo, cuando dice como los dolores a la mujer encinta, acuérdense que esta misma afirmación que acabamos de leer, como los dolores a la mujer encinta, pues nos lleva a la idea de los dolores, el principio de dolores que nos ubica en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 8. Estamos ubicados entre la semana 69 y la semana 70. La 69 terminó cuando nuestro Señor Jesucristo consumó, dijo él, consumado es, consumó su obra en la cruz del Calvario. Allí terminó la semana 69, se abrió un paréntesis que es precisamente el principio de dolores donde estamos, porque no hemos entrado a la semana 70. ¿Por qué constantemente cuando nosotros vemos que erupcionó el volcán, que tal, 3 puntos y todo lo que usted quiera y mande, por qué inmediatamente nos queremos pasar a la gran tribulación? Hay niveles cuando Dios nos dice las cosas. Dios no anda jugando con nosotros a las escondidas. Es lo mismo que han dicho que una persona que se puso la vacuna, que esa es la marca de la bestia. ¿Cómo va a ser la marca de la bestia si Dios autorizó al mal, pues al gobierno del anticristo, a toda esa gama de gente que sirve a Satanás? Les autorizó un tiempo de 42 meses para ejercer ese imperio de maldad. Pero no es que él puede hacer lo que le dé la gana en el momento que le dé la gana. Esa marca de la bestia, Dios ha permitido que se realice en la gran tribulación, que es la segunda parte, 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos ya en la gran tribulación o que estamos entrando? Porque ¿dónde está la confirmación del pacto? Donde el anticristo confirma el pacto con muchos, con Israel. Entonces, no es cuestión, claro que sí, lo que estamos viendo son cosas que nunca habíamos visto, que se salen de todo esquema, porque nunca ha pasado. Además, que cómo podemos decir que es la gran tribulación si sencillamente en ningún diccionario de ninguna lengua, de ningún dialecto en el mundo está definida la palabra gran tribulación, porque desde que el hombre fue puesto en la tierra, nunca se ha visto lo que se va a ver en la gran tribulación. Entonces, mientras más nos empapemos de la palabra de Dios, podemos descansar. Claro que sí, Él va a cumplir exactamente lo que dijo a través de sus siervos los profetas, pero necesitamos ubicarnos. Claro que sí, estamos a la espera del próximo evento en el calendario profético de Dios, que es precisamente el inminente arrebatamiento, primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como los dolores a la mujer encinta, bueno, eso, principio de dolores, Mateo 24:8. Esto nada más es el principio. Así que nos convendría mucho consagrarnos al Señor y entregar el suyo y el mío a Él, porque nos conviene. Bien. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para
que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, no ebrios, sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta afirmación, no nos ha puesto Dios para ira, con ella no estoy justificando la teoría preira, aclaro solamente. Muy bien. Inminente arrebatamiento. Independientemente de todos, entre comillas, golpes que pueda recibir la inminencia del arrebatamiento, nosotros estamos diciendo que independientemente de cualquier cosa, sencillamente por nuestro hecho, por la verdad de que somos mortales, debemos estar listos ya para enfrentar la eternidad. Bueno, yo quiero dejar en este momento con respecto a la inminencia del arrebatamiento estas ideas preponderantes de esta primera parte, pero ahora yo quiero hacer referencia a lo relativo a la consagración personal, al rinconcito en el cual nosotros dirigimos nuestra atención al hecho de la necesidad de estar consagrados personalmente para escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decirnos y, por supuesto, claro, ¿verdad? Estar siempre atentos a lo que el Espíritu Santo nos dice. Miren, para que nosotros vayamos siendo más efectivos y más sensibles a la voz del Espíritu Santo, a mí me interesa mucho describir lo más específicamente posible a lo que nos estamos refiriendo cuando decimos consagrémonos personalmente para estar listos para el inminente arrebatamiento y o para ir al cielo en el momento en que muramos. Podríamos morir ahorita mismo, entonces para estar listos. Y bueno, hablando genéricamente, para enfrentar la eternidad. Entonces, para ser más específica en lo que yo quiero decir cuando digo consagración personal, yo quiero comunicarles a través de un ejemplo de la palabra de Dios este asunto que específicamente yo le he llamado Jesús y yo estamos sobre las circunstancias, atendiendo a la parte del tema que nos ocupa ahora, inminente arrebatamiento, ya lo hemos visto, y ahora consagración personal. Jesús y yo estamos sobre las circunstancias. Jesús y ustedes están sobre las circunstancias. Miren, el primer libro de Samuel siempre ha llamado mi atención por la correcta forma como David trató a Saúl a pesar de todo lo malo que Saúl fue con David. Y en primer lugar, yo me quiero centrar
en las circunstancias adversas que enfrentó David. Y le pregunto a usted, ¿usted está viviendo circunstancias adversas ahora? Pues sí, ¿verdad? Yo creo que todos en el planeta estamos viendo circunstancias adversas en un nivel que nunca lo habíamos visto. Pero miren, si hablamos de circunstancias adversas, estoy bajo la bandera, pues, de consagración personal y me estoy dirigiendo a David. Cuando hablamos de circunstancias adversas, piense usted en sus circunstancias adversas. En primer lugar, David triunfó sobre sus circunstancias físicas. ¿Cuáles son sus circunstancias físicas ahora? Dijo Saúl a David, no podrás tú contra aquel filisteo, Goliat, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y me estoy refiriendo a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33. Pregunto, ¿cuáles son las circunstancias físicas adversas en las cuales usted está sumido ahora? Usted realmente no puede con ellas. Y el gigante, el Goliat contra el que usted está peleando, puede más que usted. ¿Cómo se llama el gigante? El Goliat al que usted está enfrentando. ¿Cómo se llama? Enfermedad, alergia, debilidad, deficiencias, imposibilidad, canas, muchos años, estatura, complejos. Usted solito, está debajo de sus circunstancias físicas. Pero Jesús y usted en unión están sobre todas esas circunstancias físicas. En segundo lugar, David triunfó sobre sus circunstancias espirituales. ¿Cuáles son las circunstancias espirituales adversas en las cuales usted está viviendo? Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Y estoy hablando de 1 Samuel 27:1. David no cuestionó entre comillas, la incapacidad de Dios para cumplir 1 Samuel 16:12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Estoy hablando de David. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es decir, el rey sucesor de Saúl. Acuérdense que ahí estaba Samuel, pues, de intermediario. Hay muchas circunstancias que a mí me aplastan y que a usted la aplastan, que no me cuadran, que no le cuadran a usted. ¿Por qué un ministro, pregunto, tiene un hijo que es débil mental? Pregunto. Yo no entiendo eso, yo no entiendo muchas cosas. Para mí es fácil pensar que David podía superar las adversas circunstancias espirituales que le hacían ver que el plan de Dios de hacerlo rey a David simple y sencillamente había fracasado. Porque yo ya tengo escrito el segundo libro de Samuel, ya lo leí, ya lo comprendí. Bueno, no como debería, porque ¿quién entiende totalmente, verdad, toda la Biblia? Siempre hay algo más profundo. Pero David apenas estaba viviendo el primer libro de Samuel.
en el primer libro de su vida, en el primer libro de Rosa, Berta, Carlos, Marta, ¿cuál circunstancia espiritual adversa lo está aplastando a usted? Esta es la triste historia de muchos cristianos y ministros cuyas circunstancias espirituales adversas los aplastaron en la primera parte, porque realmente eran circunstancias aplastantes, adversas, incoherentes, y hasta evidenciaban que, entre comillas, que el plan y la promesa de Dios para ellos había fracasado rotundamente. Pero Jesús y usted, pero Jesús y yo estamos sobre las circunstancias espirituales adversas. Jesús y yo es la clave. Jesús y usted es la clave. Él y yo hacemos la diferencia. Fíjense que en tercer lugar, tenemos nosotros que ver que David triunfó sobre muchas circunstancias en su vida que le fueron adversas. Por ejemplo, podemos citar primero de Samuel 25:44, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. En segundo lugar, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los hijos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Estoy hablando de primero de Samuel 21, capítulo 21, versículos 10 al 11. Hasta aquí nosotros, en el transcurso de la vida, hemos triunfado sobre circunstancias adversas de distinta índole. Muchas veces la misma adversidad nos ayuda a sacar lo bueno que llevamos dentro y vamos desarrollando un músculo para ir venciendo las adversidades que tarde o temprano llegan a la vida y que nos van capacitando para enfrentar cada vez mayores retos. Pregunta: ¿puede usted recordar algunas circunstancias adversas que Dios le concedió vencer? Gracias a ellas, Dios lo ha ido formando a usted como el escultor a su obra de arte. Y es usted tan bello en este momento, pero Dios desea hacerlo mejor aún. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de otra parte, de la otra cara de, y que vamos al segundo libro de Samuel, esa es otra historia. Aquí me llamó mucho la atención el adulterio y el asesinato que cometió mi ex héroe, o sea, el David de primero de Samuel. Dios desea que tengamos lo mejor, que seamos felices, que tengamos abundancia, que seamos prósperos. A veces he pensado que no tenemos un grado más alto de circunstancias favorables porque esto quizá nos haría daño. No sabríamos manejar la abundancia, nos descontrolaríamos posiblemente. Algunos quizá hasta de pareja cambiarían, me estoy refiriendo a los casados, ¿verdad? Volviendo a mi ex héroe, el rey David de primero de Samuel. Pregunta: ¿se hubiera convertido en adúltero y en asesino si no hubiera llegado al reino? Porque mientras no estuvo allí y estaba sumido en la más negra adversidad, seguía siendo mi héroe. Pregunta: ¿soy yo quien está deteniendo la mano de Dios para bendecirme
con circunstancias favorables, porque esas bendiciones me aplastarían paradójicamente más que cualquier adversidad. El llamado de Dios en esta hora es a que realicemos que cualquier circunstancia en nuestra vida nos puede aplastar. Una chica, una circunstancia chica, el suicidio de un adolescente porque reprobó matemáticas. Una grande, el suicidio de un adolescente porque sus padres se divorciaron. Favorables, el que se vuelve loco porque se sacó la lotería. Adversas, el que se mata porque su esposa lo dejó. Ciertamente nuestra escala de valores y de apreciaciones es variable. Lo que para mí es adverso, para ti puede no serlo o no serlo tanto. Inclusive para ti puede ser favorable. El punto no es si la circunstancia en sí misma es favorable o adversa. El punto es que en la vida hay circunstancias, a veces adversas, a veces favorables, pero independientemente de que sean adversas o no, pueden aplastarnos aún siendo favorables. Dios desea que seamos felices de manera completa, pero para lograrlo tenemos que vivir encima de nuestras propias circunstancias, independientemente de que éstas sean adversas o favorables. El secreto está en Jesús y yo estamos encima de las circunstancias. Nosotros solos no podemos, pero con Él sí podemos. ¿Qué necesitamos hacer para enfrentar todo esto? Consagrarnos a Él, conocerlo a Él y ser guiados, claro, por su voz, por la voz del Espíritu Santo, por la voz misma de Dios, para seguir adelante. Nos consagraremos. La consagración se traduce en vida. Dios les bendiga, un privilegio haber estado aquí con ustedes en el desarrollo de la consideración bíblico-escatológica, inminente arrebatamiento y consagración personal, parte 9. Dios les bendiga. Gracias por el favor de su atención.